Ingeniero, está silenciado su micrófono. Gracias, gracias. Se me olvida eso. Ay, bueno, algo así. Entonces tenemos, no sé por qué ahora me salió muchísimo más feo, pero no lo voy a volver a hacer. No es fácil dibujar en la computadora, perdón. Entonces, voy a poner 2 líneas nada más. Entonces, ya habíamos dicho que es el reutilizamiento. Entonces, ¿qué hace? Estas memorias son triestado. ¿Alguien sabe lo que es triestado? ¿Nadie sabe lo que es triestado? ¿Nadie nunca les ha dicho lo que es algo triestado? No, ingeniero. Triestado es aquel dispositivo. Comúnmente nosotros estamos acostumbrados a que un circuito lógico tenga 2 posibles salidas. Un 1, que es voltaje, y un 0, que es pues tierra o 0 volts. ¿Están de acuerdo? Son 2 estados. El triestado son alta impedancia. Entonces, ustedes pueden tener 0, 1 o alta impedancia. Alta impedancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La alta impedancia lo que nos ayuda es a evitar cortocircuitos. Entonces, ¿qué pasa? Aparte del bus de datos, este de aquí es el bus de datos, ustedes van a tener una línea extra o 2, y estas comúnmente sí se controlan por separado, que se llama CS. CS significa Chip Select. Cuando Chip Select, bueno, comúnmente les pongo el Chip Select negado porque comúnmente se activa en 0. Cuando ustedes ponen un 0 aquí, quiere decir que Chip Select te maneja estas 2. Tú le puedes meter ceros o unos. Entonces, cuando Chip Select está en 0, tú puedes manejar indistintamente. Pero entonces el Chip Select de la RAM de acá debe de estar en 1, lo cual quiere decir que está manejando alta impedancia. ¿Para qué? Para que no tenga salidas o entradas esa RAM que puedan afectarla, crear corto, programarse sin querer, etc. Entonces, esa patita, porque es una patita física, que es Chip Select, nos ayuda a eso. De tal manera que cuando Chip Select está activo aquí y acá no, hace o se vería como si esta no estuviera funcionando, no existiera. Para la EEPROM, cuando Chip Select está activo de la EEPROM y el Chip Select de la RAM está desactivado, para la EEPROM es como si no existiera la RAM. E inversamente, cuando el Chip Select de la RAM está en 0 y esta está en 1, quiere decir que ahora esta está en alta impedancia, y entonces para la RAM es como si la EEPROM no existiera. Ese tipo de buses se llaman buses de control porque justamente ayudan al procesador a que pueda direccionar adecuadamente y con quien lo necesita, sin crear cortocircuito. Entonces, básicamente, eso es lo que se maneja para discernir en la von Neumann. Aunque fíjate que aquí en la Harvard también se llega a utilizar eso mismo porque al final de cuentas, luego estos buses se siguen reutilizando para otras cosas. Ya veremos, vamos a ver un ejemplo en donde se puede reutilizar en una práctica, pero al final de cuentas
se sigue utilizando el chip select, pero a priori la von Neumann depende por completamente de ese chip select y otras metodologías muy parecidas a ese pin chip select. Entonces no necesita un decodificador ni nada, sino simplemente es quién está activa en qué momento. Y se hace a través de ese pin que cada memoria trae. ¿Sí? Sí, gracias. Va. Entonces, ya hemos visto lo del oscilador. Cada microcontrolador tiene un oscilador. Y el ciclo de máquina, que es la ejecución, pues en el caso del SPIC es un cuarto de la entrada. En el caso del AVR es directo. Ya vimos la comparativa. Y finalmente hay que hablar de esto que se llaman los registros de propósito específico. Solamente les voy a introducir para concluir el día 2 registros muy importantes y cómo en lenguaje ensamblador se necesita lo que les comentaba, conocer absolutamente todo acerca de su microcontrolador, sus periféricos, sus registros, su todo. Les decía o les comentaba que los registros de propósito específico o SFR nos permiten hacer configuraciones. Por ejemplo, en este, que es un PIC 16F84, a diferencia del que ya les había enseñado, podemos ver que el set de instrucciones, de registros, es muchísimo más pequeño. En el otro habíamos visto más, ¿no? Eran 4, inclusive 4 pilas de esto, y habíamos visto que eran un montón, ¿no? Recuerden que lo vimos como mapa de memoria. Entonces, en el mapa de memoria del otro PIC de ejemplo que les puse, el mapa de memoria era mucho más grande. Tenía muchos más registros. ¿Por qué? Ya les comenté, porque entre más de estas cosas tengamos, entre más atributos tenga el microcontrolador, o sea, que si tiene USART, que es serial, que si no tiene, que si tiene cuadrada C, que es otro protocolo de comunicación, que si tiene Ethernet, que si tiene USB, todos esos van agregando registros de propósito específico para configuraciones de estos. Velocidades a los cuales van a ir, si se activa, si no se activa, cuándo se activa, cómo se activa, etc. Entonces, un PIC que es de la familia 16F84, que está por acá, pues es de prestaciones medianas, ¿no? Este PIC, que es el de la familia 16F, pues tienen más o menos casi todo, son los más equilibrados en tener casi todo lo suficiente para operar. Son de dimensiones reducidas, son pequeñitos respecto tienen el tamaño de una compuerta lógica, bueno, en el sentido del integrado. Entonces son muy útiles, son pequeños y básicamente tienen todo, ¿no? No tienen muchos puertos, el 16F84, pero pues sí tiene sus periféricos, está muy bien, ¿no? Entonces está muy bien equilibrado. Entonces en la literatura a muchos les encanta el 16F84. Y entonces el 16F84 de PIC, pues básicamente, pues vemos sus registros que tiene, ¿no? Vamos a hablar de 2 registros muy importantes. El primer registro es status. El registro status es todo esto, es toda una palabra. Y entonces el registro status pues está conformado por 8 bits. Entonces status es un cajoncito, si lo viéramos por acá arriba. Cada uno de estos es un cajoncito de 8 bits. Quiere decir que tiene 8 bits cada uno que se pueden modificar en su gran mayoría. Entonces, por ejemplo, status, que es este que estamos viendo aquí, tiene el bit C, que es el bit 0, el bit DC, así se van nombrando. Y entonces, cuando ustedes hacen ensamblador, es importantísimo que sepan qué es cada uno o a qué se refiere que un registro, que es esto que estamos viendo aquí, le cambien un bit o no. Por ejemplo, tenemos aquí el registro y a cada bit le llaman banderas.
porque pues te permite hacer una u otra cosa. Por ejemplo, cuando vamos aquí al bit 0, se le llama C, es un nombre que le pusieron. Si C es igual a 0, quiere decir que no ha habido acarreo. O que en una resta que se hizo, el resultado ha sido negativo. O si C es igual a 1, significa que ha habido acarreo y en la resta que el resultado ha sido positivo. Quiere decir que este primer bit es algo que nosotros no podemos modificar. Quiere decir que es una forma en la que el microcontrolador nos está dando información de cómo están sucediendo las cosas. El C. Entonces, luego vamos con el DC, que es el digit carry. Entonces, el 2, el bit número 1, nos dice que si en una operación aritmética hubo acarreo o no. Entonces, bueno, en el curso de circuitos lógicos, pues se supone que vieron eso. Y entonces, si hubo acarreo, entonces la bandera 0 se activa. Si no, quiere decir que si hubo o no hubo acarreo, o lo cual equivale a que la operación fue 0 o distinta de 0. ¿Ok? Entonces eso hace. Nuevamente quiere decir que el bit 1, o lo que es el DC, nos está dando información. No es modificable. Nos está diciendo cómo está pasando o qué está pasando después de hacer una operación. Tanto el C como el DC son bits que nosotros no podemos modificar, pero que nos están dando información de cómo se están llevando las cosas internamente en el microcontrolador. Bien, luego tenemos, vimos el Z, que era lo de si la operación era distinta o no. Luego tenemos el RP0. Ah, bueno, el RP0 resulta que es selección del banco de direccionamiento. Quiere decir que para acceder a estas dos particiones, aquí lo ponemos como banco 0 y banco 1, si yo quiero escribir en uno de esos, en una dirección de esas, entonces lo cual quiere decir que yo necesito cambiar el banco, moverme entre bancos. Ah, pues resulta que yo estoy ejecutando mis instrucciones, por decir algo, aquí, o estoy aquí para modificar alguno en este, pero resulta que ahora quiero modificar otro registro. Entonces, yo no me puedo mover directamente, sino lo que haces es, yo me quedo aquí y lo que haces es intercambiar los bancos. Donde estaba el banco 0 se mueve el banco 1 y donde estaba el banco 1 se mueve el banco 0 para que yo me pueda mover solo aquí. Entonces, quiere decir que en los microcontroladores PIC yo solo me puedo mover en un sentido sobre este y para moverme entre los otros debo de hacer ese cambio, rotarlos, que no es más que rotar mis páginas. Si ustedes tuvieran unas páginas de memoria, o sea, hojas físicas, lo único que hacen es cambiar una y la pluma no la sueltan de la posición. ¿Sí me explico con eso? Del cambio de bancos. Sí, profe. Ok. Para los que programaron en ensamblador, pues entonces deberían de saber que ese, el bit RP0, es un bit que cambian y cambiaban en cada programa y muy seguidamente, por lo que les acabo de comentar. Bien, entonces si RP0 es 0, estoy en el banco 0, si RP0 es 1, entonces selecciono el banco 1. En otros PICs hay más bancos de memoria, hay hasta 4 bancos de memoria, entonces pues 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 me cambia entre los diferentes bancos de memoria. Entonces se dan cuenta como cada uno de estos nos da información, por ejemplo estos tres, o el RP0 y el RP1, que después se utiliza para más lenguajes, cuando tengo más de 2 bancos, entonces pues nos dan cambios internos, pero directos, reitero, estoy hablando de un nivel directo de lenguaje máquina, o sea, metiéndome directamente con la memoria hasta un nivel de que yo estoy ingresando a la memoria y aparte lo estoy haciendo en la escala de un bit. Estoy moviendo una sola celda, que es un bit. Entonces, otro registro importante es el, por ejemplo, el registro de
la configuración de palabra, o el de config se llama, la palabra de configuración o config, y ese, por ejemplo, ese casi siempre es modificable y se debe de modificar cuando programamos. Por ejemplo, el FOSC0 y el FOS1 nos están diciendo qué tipo de oscilador nosotros le estamos metiendo. Si yo pongo en 00 esos 2 bits, entonces quiere decir que no se encuentra. Que es un oscilador de bajo consumo. Quiere decir que va a ir de entre 32 kHz a 200 kHz, lentito. Si el FC1 está en 0 y el FC0 está en 1, quiere decir que es un oscilador estándar, que va de 100 kHz a 4 MHz. Si el bit, lo pongo en 1 y lo pongo en 0, quiere decir que es de alta velocidad. O si los dos los pongo en 1, quiere decir, le estoy diciendo al PIC que es uno de oscilador de bajo costo, que es un oscilador RC. Entonces, lo que ahí están haciendo es decirle previamente al PIC qué es lo que va a tener como parámetros de entrada, a qué velocidad se debe de mover, cómo se debe de mover. Por ejemplo, después tenemos el siguiente bit del registro config, que es el registro WDT, que es el Watchdog Timer. Y bueno, el Watchdog es algo que le llaman vigilante, y lo que nos hace es ver si nuestro programa se quedó en loops infinitos. Comúnmente lo deshabilitamos porque pues nosotros queremos que nuestro programa se ejecute infinitamente si es una actividad que requiere estarse ejecutando siempre, por así decirlo. Pero si no, entonces se activa el Watchdog Timer y lo que hace es estar viendo que no se haga un loop infinito en alguna cosa. O sea, que no se trabe, ¿no? Básicamente. Pero como cosas como el tipo, o funciones como el tipo do while o while, las detecta como loops infinitos, entonces se puede activar y para por completo el programa. Entonces, bueno, no lo utilizamos. Y bueno, hay más, ¿no? Que si queremos que un temporizador power up habilitado, no le hagan caso, simplemente es lo que hace. O si queremos que nosotros, una vez que programemos, no se pueda leer el código, ¿no? Que esté protegido. Entonces, pues le cambiamos que el tipo de memoria esté protegido contra lecturas indeseables, ¿no? Entonces, es muy común que si ustedes fueran al metro, se roban un torniquete y le sacan el microcontrolador, un 8051, y quieren leer el programa para chacaleárselo y vender ustedes sus propios torniquetes, pues va a resultar que van a ver en el programador al momento de leer puros caracolitos porque no van a poder leer el programa. Entonces, y hay otros más importantes, otros registros, por ejemplo, que es el registro TRIS. Los registros TRIS, por ejemplo, TRIS A, nos dicen, que es el último que vamos a ver, el registro TRIS A está directamente asociado con los puertos. Entonces tenemos el registro TRIS A, quiere decir que es del puerto A, y entonces cada bit, igualmente si lo vemos la palabra, si tenemos el bit 1, el bit 2, el bit 3, el bit 4 y así como lo vimos arriba, nos está diciendo cuando el bit sea 1 o cuando sea 0, cada uno de estos, nos está diciendo si la patita físicamente del puerto A va a ser una entrada o una salida. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, si es 1, quiere decir que esto va a recibir datos. Tu puerto va a recibir datos. Si es 0, quiere decir que va a sacar datos. Entonces, esa es la forma en la como se tiene que configurar un registro del tipo TRIS y decirle a cada pin que vas a utilizar si va a ser entrada o salida. Ya que no pueden ser al mismo tiempo entradas y salidas. Y si tú no le especificas al microcontrolador cómo se debe de controlador, por default viene cargado que todos son salidas y vienen puestas en 0. Entonces, si tú quieres modificar algo, leer un dato, por ejemplo,
quieres leer un bit, si se presiona un botón, por ejemplo, no vas a poder porque no le has indicado al registro tris A, tris B o al que sea, si va a ser entrada o salida. Entonces, si se dan cuenta, desde la configuración inicial del microcontrolador hay que meternos con esto de los registros que ya habíamos hablado, que son posiciones de memoria, de una memoria de datos, o lo que quiere decir de una memoria RAM, donde la memoria RAM es una memoria volátil, quiere decir que una vez que yo lo quite se va a borrar todo lo que yo le había guardado y se va a regresar a su configuración inicial, ¿no? Entonces, básicamente, los registros los vamos a utilizar bastante por cada cosa que vayamos agregándole a nuestros, a nuestros programas. La ventaja de utilizar alto nivel, que es lo que les decía de las subrutinas, es que ya no te metes con registros. Comúnmente las rutinas ya manejan internamente los registros. Pero eso es alto, muy alto nivel. Si llegamos al medio nivel, entonces que es migrable, lo que les decía que sea migrable, entonces hay que meternos con registros. Y entonces, si bien no hay que conocer al 100% e imaginarnos cómo pasa, pues sí hay que conocer qué hacen los registros. Si nosotros nos vamos a la hoja de especificaciones de todos los microcontroladores, nos da el mapa de memoria, así como lo están viendo, y nos dice registro por registro, nos dice si tú le mueves aquí, si tú le mueves acá, qué hace, qué no hace, si es solo de lectura, si es solo de escritura. Entonces, pues básicamente sí, ya es todo. Entonces, ¿alguna duda con esto de los registros y su importancia? No, Inge. Ok. No, Inge. Bien.